Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, ya estamos vivo aquí en Facebook, a la estudiar el libro de Teos, estamos en Segunda Montaña, el libro enseña, me está enseñando y prácticamente me está enseñando a mí estas cosas que Jesús, Padre Celestial, quiere que nosotros hagamos. Sí, sí. Una de las cosas cuidado, ayer estudiamos acerca de vinculados por vínculo de corazón, porque ellos verán a Dios. Una de las cosas fundamentales del estudio de ayer fue que nosotros tenemos que ser limpios de corazón, nosotros tenemos que estar limpios de toda maldad y de todas las cosas. Muchas veces nosotros hacemos las cosas pensando en que nos van a devolver lo bueno que hemos hecho, nos lo van a devolver, pero en eso no consiste ser un limpio de corazón. Y muchas veces nosotros creemos de que estamos limpios de corazón y de que estamos haciendo las cosas bien, y no la estamos haciendo como la deberíamos. Hoy vamos a estudiar, a comenzar a estudiar eh, el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 9, la de los pacificadores. Dice así: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificadores. Okay. Ok. ¿Qué quiere decir la palabra pacificadores? Pacificadores o pacifistas. Después de la pureza de corazón exigida en el versículo 8, nos llega la paz, llega la exigencia de la paz, una exigencia de que tenemos que tener una paz después que fuimos enseñados acerca de qué, de que teníamos que tener un corazón limpio. El discípulo debe ser puro para con Dios y pacificador en sus relaciones humanas. Como dice el libro de Santiago, la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Como dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Se lo voy a volver a repetir, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta bienaventuranza, ¿cómo no?, ha sido el objeto de las más variadas interpretaciones. Antiguamente se entendía que la referencia era de la paz con uno mismo, la paz con una conciencia tranquila, la clase de paz interior que el hombre conoce cuando está reconciliado con Dios. Esa interpretación nos resulta sorprendente, porque el uso actual
de la palabra pacificador tiene otras connotaciones. Sin embargo, la palabra empleada en el texto original significa lo que hace la paz. Y ciertamente la necesidad más urgente del hombre es la de hacer la paz con su Creador. ¿Sí? Lo cual nunca conocerá una duradera paz interior. Por lo tanto, no debemos apresurarnos a descartar esta interpretación. Hoy en día, en cambio, la tendencia entre los comentaristas es la de dar esta bienaventuranza un fuerte contenido sociopolítico. Algunos utilizan esta bienaventuranza para abogar a favor de la objeción de conciencia, la pasividad o una radical no violencia. Puede haber un granito de verdad en estas interpretaciones, sin embargo, a mi juicio, no dan en el blanco y deben ser aceptadas solo con precaución. El ser pacificador no implica la obligación de ir por la vida con actitudes pasivas. La pasividad puede no ser más que una manifestación de comodidad o de una personalidad abocada. Es cierto que muchas virtudes cristianas, la mansedumbre, la humildad, la amabilidad, el amor sacrificado, la benignidad, son por sí, por así decirlo, dulces y tiernas, y exigirán en determinadas circunstancias que mantengámonos la calma y nos abstengamos de reacciones violentas. Pero muchas personas pacíficas lo son porque sufren una especie de indiferencia moral. No se preocupan por los demás, por lo cual no se enciende esta situación de injusticia. ¡Ay! Efectivamente, nunca se ven involucrados en conflicto, pero esto se debe a que rehuyen toda confrontación por interés personal. En realidad, no quieren molestarse, bien sea por pereza, cobardía, exhibición, prefieren huir, esconderse o fingir que no ha pasado nada, confunde la pasividad con la paz y el conformarse con el ser pacificadores. ¿Usted conoce a alguna persona así? ¿Conoce usted a alguna persona así? Yo sé que usted conoce a alguna persona así. Sin embargo, la paz que en la Biblia se califica de bienaventurada no resulta de la evasión de los problemas, es consecuencia de la actitud decidida de quien los enfrenta, lucha y vence. Lo que sí esta bienaventuranza no es la aceptación pasiva de cualquier situación porque temamos hacer algo que provoque reacción o conflicto. A lo que nos invita es a enfrentar el mal al hacer la paz, aunque ello signifique luchar. Se lo voy a repetir, fíjate lo que significa. Lo que exige esta bienaventuranza no es la aceptación pasiva de cualquier situación porque temamos hacer algo que provoque reacción o conflicto. A lo que nos invita es a enfrentar el mal, a hacer la paz, aunque ello significa luchar. El ser pacificador tampoco implica necesariamente que tengamos que adoptar actitudes pacifistas. O, al menos, al ser pacifista, no es necesariamente ser pacificador. Al contrario, algunas de las personas más agresivas, conflictivas, antipáticas que he conocido hacen alarde de ser pacifistas. No contribuyen a la armonía social, sino que allí donde están
toman irritación y tensión. ¿No conoce usted ningún hermanito así o ninguna hermanita? Algunas de las personas más agresivas y conflictivas y antipáticas que ha conocido hacen alarde de ser pacíficas, pacifistas, contribuyen a la armonía social, sino que allí donde están fomentan irritación y tensión. De todas maneras, me parece que estas interpretaciones de la paz no corresponden a lo que Cristo quiso decir con esta bienaventuranza. Son interpretaciones que reflejan las observaciones y preocupaciones de los intérpretes en cuestión, o las del Señor. Los pacificadores y el Evangelio, para entender cuál es el sentido que Cristo quiso dar a esta frase, necesitamos tomar en cuenta al menos 4 factores. 4 factores tenemos que tomar en cuenta para saber lo que Cristo quiso darnos a entender con la palabra de los pacificadores. Número 1. El significado original de la palabra traducida como los que procuran la paz. Número 2. Lo que el Antiguo Testamento enseña acerca de la palabra en la era mesiánica. 3. El ejemplo del propio Señor Jesucristo. Y la 4. Lo que significa ser llamados hijos de Dios. Okay. La etimología de pacificadores. Los pacificadores son aquellos que procuran la paz, que están dispuestos siempre a ceder, a soportar y a perdonar, y también a orar para conciliar la paz y allanar las diferencias entre los hombres. Ser pacificador, pues, no es ir por la vida con actitudes pasivas, sino que es algo activo que requiere esfuerzo y sacrificio. Y la paz en cuestión no es la mera asunción de guerras, conflictos e tensiones, sino un concepto mucho más positivo. Es todo aquello que contribuye al bienestar supremo del hombre. Hacer la paz, por lo tanto, no es solo una cuestión de mediar en situaciones de conflicto, sino de procurar el sumo bien de nuestro prójimo. Los pacificadores no son simplemente personas que se niegan a ir a la guerra, sino personas que contribuyen activamente al bienestar de su prójimo y a la armonía en las relaciones sociales. Número 2. Paz en la era mesiánica. Paz en la era mesiánica. Los judíos esperaban con ansia la llegada del reino mesiánico, por cuanto sería un tiempo de paz concedido por Dios. Esta esperanza llena los libros proféticos del Antiguo Testamento. Para verlo, nos limitaremos a una cita de Isaías. Isaías 26, capítulo 26, versículo 2 dice: Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. También en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 15. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tu fiesta, cumple tus votos, porque ninguna más volverá a pasar por ti. El malvado pereció del todo. También este mismo, en el libro de Isaías, capítulo 66, versículo de 12 al 13, dice así: porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. 13. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo.
Sin duda, es con el trasfondo de esta esperanza mesiánica de paz como debemos entender la palabra siguiente del Nuevo Testamento. Las dos, la de los dos ángeles cuando el nacimiento de Jesús. Eso está en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 14, que dice, y repentinamente apareció con él el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en la altura y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Puesto que ha nacido el Mesías, se instaurará la ira mesiánica de paz en la tierra, porque ha nacido, entonces por eso es que se va a restaurar en la era mesiánica de la paz en la tierra. Las de Cristo ante los muros de Jerusalén. Lucas 19, capítulo 42. Dice así, diciendo, oh, si también tú conocéis a los menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. La tragedia de Jerusalén consistía en que aún angelando la prometida paz mesiánica, rechazaba al Mesías que la traía. Ese era el problema que tenía Jerusalén, que ellos estaban pensando en la paz mesiánica, pero están rechazando al Mesías. ¿Y quién era el Mesías? A Jesús. Lo estaban rechazando. La de Cristo a los discípulos, como es lo que dice el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestros corazones ni tenga miedo. Aquí contemplamos al Mesías comunicando su paz a los discípulos, pero puntualizando que no es la clase de paz que el mundo esperaba. La paz que estaba dando Cristo era una paz que el mundo no la estaba esperando. Las de Pablo, vamos a ver la paz de Pablo también. Eso está en el libro de Romanos, capítulo 14, del 17 al 19. Ya lo dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La paz es una de las tres marcas del reino. La paz es una de las tres marcas del reino. Un texto curioso es el que está en el libro de Isaías, Isaías capítulo 27, versículo 5. Hay pocas referencias bíblicas concepto al explícito de hacer la paz. Esta es una de ellas y por lo tanto cabe la posibilidad de que estuviese en la mente de Jesús, pero se refiere claramente a hacer la paz con Dios en el contexto de la esperanza mesiánica. La venida de Cristo abrirá las puertas a esta gran oportunidad. Que haga la paz conmigo, que conmigo haga la paz. Eso es lo que dice. La paz que caracterizará el reinado del Mesías, desde luego, no estará ajena a la reconciliación con Dios, sino que arrancará de ella. Cualquier concepto pacificador que no tome en cuenta esta dimensión heteronomamentaria de hacer las paces con Dios no encaja bien dentro de la visión bíblica de cual Cristo se envía. El ejemplo número 3, el ejemplo de Jesucristo. El ejemplo de Jesucristo es cierto, es que en Jesucristo tenemos un claro ejemplo de una persona que rehusó emplear la violencia o cualquier otro método mundano para establecer su reino. Podría haber llamado 12 legiones
de ángeles para aplastar a sus enemigos, pero no quiso hacerlo. Está en el libro de Mateo, también. Más bien, sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cuando lo ultrajaba, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. Eso lo podemos ver en Primera de Pedro 2:21, capítulo 2, del 21 al 23. Cristo nos dio un ejemplo vivo de lo que significa volver al enemigo la otra mejilla. Sin embargo, el corazón principal por la que Cristo es llamado príncipe de paz, en el libro de Isaías, capítulo 9, del 6 al 7, y en el libro de Zacarías, del versículo 9, capítulo 9, versículo 9, no es por su ejemplo de no violencia, sino por el hecho de que el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin. Y la paz de su reino existe solo porque él logró efectuar la reconciliación entre Dios y los hombres. Mira, vamos a ver lo que dice aquí en el libro de Romanos capítulo 5 del 1 al 2. Y habiendo sido justificado por la fe y en virtud de la obra expiatoria de la cruz, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En el libro también de Efesios, capítulo 2, versículo 14 al 17, dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. A la luz de los textos como estos, entendemos que si queremos ser pacificadores al estilo de Cristo, dos cosas fundamentales deberán ser ciertas de nosotros. Si queremos ser pacificador como Jesucristo fue, tenemos que hay dos cosas fundamentales que debemos tener y saber que son ciertas. Por un lado, debemos seguir su ejemplo, debemos seguir el ejemplo de Cristo, buscando a quién, a los perdidos, y anunciándole el evangelio de paz con Dios y la reconciliación con los hombres. Cualquier acción pacificadora que ignora el evangelio, la única fuente de paz duradera y segura, se queda corta y no puede ser lo que Cristo tenía en mente. Es una cosa que yo siempre he estado la manera de decirle a la persona y tratar la manera de yo ponerlo en práctica. Es que nosotros debemos de tratar la manera de ser como Cristo. Nosotros debemos tratar la manera de ser como Cristo. Nosotros tenemos que tener la misma mente que Cristo tenía y tiene con todos nosotros y con su Padre y todos los que hizo con todos nosotros. Por otro lado, puesto que la nueva relación fraternal que gozamos fue creada a precio de la sangre de Cristo, debemos asegurar que nuestras vidas contribuyan a la paz del reino de Cristo, no a suscitar con conflictos. Hay personas que siempre son el centro de conflictos, tormentas y luchas, donde quiera que estén. Se las verá implicadas en disputas o siendo la causa de contiendas entre otros. Son pendencieros. Hay personas de este tipo casi en toda sociedad y en toda iglesia, y puede afirmarse
sin vacilación, que sirve al diablo. A este respecto, recordamos las enseñanzas del apóstol Pablo, donde dice en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3 al 5, dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Qué bonito está aquí, esto es lo que está diciendo aquí en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 3 al 5. Se va a volver a leer. Nada hagas por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde a cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo. El Dios de paz, si somos pacificadores, el Dios de paz, el Dios de paz. Si somos pacificadores, dice Jesús, seremos llamados hijos de Dios. Ahora, si somos pacificadores, seremos llamados hijos de Dios. Dios es Dios de paz. Sus hijos deben ser pacificadores como Él lo es. Porque cuando lo son, reflejan el auténtico carácter de su Padre. En otras palabras, si queremos saber lo que Cristo entendía por pacificador, necesitamos mirar el ejemplo de Dios. Ahora bien, una cosa que no se puede decir de Dios es que haya renunciado al uso de la violencia. Precisamente, una de las dificultades que algunos dicen tener para creer en Dios revelado en la Biblia es su carácter justiciero y sanguinario. Pero no cabe duda de que es a este Dios y no a otro a quien Jesucristo señala como modelo de paz. Dios ejerce violencia, expresa su ira y conduce sus ejércitos en una guerra sin cartel que resultara en la destrucción de sus enemigos. La Biblia no tiene remedios al emplear esta clase de lenguaje para hablar de él. Sin embargo, debemos recordar que la violencia de Dios siempre está subordinada a su justicia y recto juicio. Nunca es arbitraria, sino que siempre expresa la perfecta equidad de su vida. Si la paz de Dios no consiste en la renuncia de la guerra y la violencia, ¿en qué consiste? Dios es Dios de paz, porque es profundo, porque Él profundo angela de su corazón y la máxima expresión de su actitud hacia nosotros es buscar nuestro bienestar. Dios es Dios de paz. ¿Por qué? El profundo anhelo de su corazón y la máxima expresión de su actitud hacia nosotros es buscar nuestro bienestar. Dios desea nuestro bien y hace lo necesario para que podamos disfrutar. Él es un Dios de reconciliación, extiende sus manos hacia los hombres rebeldes en señal de su buena voluntad. Su buena voluntad desea firmar un tratado de paz con nosotros. No desea nuestra muerte, pero si nos obstinamos en nuestra rebeldía y rehusamos su oferta de paz, no vacilaría en destruirnos. La máxima expresión de su iniciativa pacificadora es el envío de su Hijo como embajador de paz. Y ahora este mismo Hijo nos envía a nosotros, sus discípulos, como la misma función. Mira como dice en 2 de Corintios capítulo 5 del versículo 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios,
que nos reconcilió consigo mismo con Cristo y nos dio ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y no encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La paz con Dios y sus ramificaciones. La paz de Dios y sus ramificaciones, por todo esto debemos estar de acuerdo con las interpretaciones de esta bienaventuranza. Así, aquí se pronuncia una bendición sobre todos aquellos que, habiendo recibido la reconciliación con Dios por medio de la cruz, ahora procuran por su mensaje y por su conducta ser instrumento para impartir este mismo don a los demás. Por medio de la palabra y el ejemplo, estos pacificadores que aman a Dios se aman unos a otros y aún a sus enemigos. Promueven la paz entre los hombres. La manera principal en la que procuramos la paz es por medio de la proclamación fiel del Evangelio como embajadores de Cristo. Así reconciliamos a los hombres con Dios. Somos llamados a participar en el anuncio del Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, el Señor de todos. Vamos a ver lo que dice aquí en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 36. Dios envió mensajeros a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Entonces, de la misma forma de que las personas en Israel fueron diciendo el Evangelio, de esa misma forma, nosotros también la debemos también a decir y la están diciendo. Al menos fue así como los apóstoles entendieron su cometido de ser pacificadores. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 15. Vamos a ver lo que dice. Y cómo predicaban si no fueran enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vamos a ver también lo que dice el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Mientras el hombre no se arrepienta de su pecado y se convierta a Dios, no puede conocer la paz de Cristo. No hay paz para los malvados, dice el Señor. En el libro de Isaías 48, capítulo 48, versículo dice, no hay paz para los malos. Eso lo dijo ¿quién? Jehová. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Pero ¿quién es reconciliado con Dios? Pero quien es reconciliado con Dios entra a formar parte de la familia de la fe. Comienza con nueva relación de comunión con todos los demás hijos de Dios. La reconciliación con Dios trae como extensión inevitable la reconciliación con todos los santos. No cualquier actitud o acción que lesiona la armonía del pueblo de Dios es una clara desobediencia de esta bienaventuranza. Además, con la finalidad de crear un ambiente propicio para nuestro testimonio, el Señor nos pide que preocuparnos en mantener relaciones constructivas y pacíficas con nuestro prójimo. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Vean lo que dice el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El libro de Hechos, capítulo 12, versículo 14 dice, seguid la paz con todos
y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin duda, el apóstol Pablo hace estas matizaciones porque sabe muy bien que la paz entre los hombres es asunto de las dos partes. La ironía del caso es que la pacificación que Cristo propone a menudo provoca división, persecución y violencia. La proclamación del Evangelio de la paz será bien recibida por una minoría, pero causará reacciones negativas en otros. Se lo voy a volver a repetir. La ironía del caso es que la pacificación que Cristo propone a menudo provoca división, persecución y violencia. La proclamación del Evangelio de paz será bien recibida por una minoría, pero causará reacciones negativas en uno. Entonces, la paz entendida como la expresión de las relaciones armoniosas no será posible. Cristo mismo fue vivamente consciente de esta paradoja. Él, que es el príncipe de paz, tuvo que decir en Mateo 10, capítulo 10, versículos 30 al 34 al 35. Vamos a ver lo que tuvo que decir. Él mismo que es el pacificador, que es de la paz. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Evidentemente, los verdaderos pacificadores no buscan la paz a cualquier precio. Evidentemente, los verdaderos pacificadores no buscan la paz a cualquier precio. Tienen que ser fieles al evangelio de la paz, aunque la conciencia sea, la consecuencia sea la guerra. Se lo voy a volver a repetir. Fíjate cómo dice. Evidentemente, los verdaderos pacificadores no buscan la paz a cualquier precio. Tienen que ser fieles al evangelio de la paz, aunque la consecuencia sea la guerra. En la congregación de los santos, sin embargo, tendría que ser cierto que se respira un ambiente de paz. Todos deberían estar procurando el bien de los demás. El espíritu de rivalidad, envidia y condición que caracteriza el mundo debería haber sido sanado. Procuremos lo que contribuyen a la paz y a la edificación mutua. Procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Mira lo que dice el libro de Romanos 14, versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. También en el libro Filipenses, capítulo 2, versículo 3 dice así: no hagáis por contienda o vanagloria, hazte bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Llamados hijos de Dios, vamos a ver lo que dice que vamos a ser llamados hijos de Dios. La bienaventuranza de los pacificadores es la de saber que son auténticos hijos de su Padre Celestial. La llamada hijos de Dios. La bienaventuranza de los pacificadores es la de saber que son auténticos hijos de su Padre Celestial. Su felicidad consiste en que, haciendo el mismo oficio que hizo el Hijo de Dios, son también ellos hijos de Dios, por tales son tenidos así como llamados de Dios. Aunque como ocurrió en el caso de Jesucristo, el resultado inmediato de sus iniciativas pacificadoras sea el desprecio y el rechazo, siempre habrá una selecta minoría que reconocerá en ellos las hermosas facciones de su Padre. En el día final,
escucharán este mismo reconocimiento en labios de Dios mismo y su aflicción será manifiesta a todos. Vamos a ver lo que dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Mira lo que dice la primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. También mira lo que dice aquí el libro de Apocalipsis. El que venciera heredará todas las cosas, y yo seré Dios y Él será mi hijo. Entonces, una de las cosas, ¿no? De que los pacificadores, que van a ser los pacificadores, bienaventurados que van a ser. ¿Quiénes van a ser los bienaventurados? Los bienaventurados van a ser los pacificadores. ¿De qué? Los que bienaventurados van a ser los pacificadores. Bienaventurados son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, cuando tú eres pacificador, tú vas a ser llamado hijo de Dios. Y recuérdate una cosa, ¿no? De que ser pacificador muchas veces hay que ser guerra, porque hay veces que nosotros somos pacificadores, pero dejamos que otra persona digan cosas del Evangelio que no están de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y de esa forma nosotros no vamos a ser pacificadores y de esa forma nosotros no estamos demostrando de que somos hijos de Dios. Nosotros tenemos para demostrar nosotros que somos hijos de Dios, nosotros tenemos que demostrarlo con la paz y con la palabra de Dios. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Entonces mañana vamos a estudiar, creo que el versículo 10 y el versículo 11. Vamos a estudiarlo mañana y ahí nos vemos mañana. Y muchas gracias por la atención prestada y espero de que hayan aprendido algo acerca de este versículo. ¿Ok? Ahí nos miramos mañana. Que tengan buen día. Bye.